Listo, entonces creo que ya se puede ver la primera diapositiva. El tema que nos tocó al grupo número 1 son teorías y experimentos científicos. Entre ellas tenemos experimentos de Miller y Urey, endosimbiosis, teoría sintética de la evolución, proyecto del genoma humano. Los integrantes del grupo número 1 estamos Alejandro Mayra, el compañero César Auya, la compañera Matilda Bendaño y quien les habla, Edinson Álava. Como les dije, el tema principal son teorías de experimentos científicos. Entre el tema que tenía la compañera Mayra es experimento de Millet y Urey, que ella iba a exponer, pero como ya nosotros conocemos sobre la pérdida irreparable que tuvo la compañera, entonces yo voy a tratar de explicar esta teoría, ¿sí? Bueno, el naturalista ha de estar siempre atento para que las leyes que postulas no procedan de la imaginación, sino de la realidad empírica. Su trabajo ha de consistir en observar y recopilar hechos y por vía de sucesivas, inducivas. Extraer con rigor lógico las leyes que les explique del modo más amplio y consistente. Jean-Baptiste Lamarck. Entonces esto nos adentra especialmente a la parte de nuestra área, que siempre el científico está innovando y tratando de comprobar todas las situaciones que puede observar. En el caso de la naturaleza de la ciencia, ¿sí? La búsqueda de tendencia y discrepancia. Sin embargo, se han descubierto algunas discrepancias dado que hay organismos o partes de organismos que no consisten de las células, de las típicas células. Sin embargo, aunque más discrepancias pudiera aparecer en el futuro, es muy improbable que la teoría celular sea descartada, dado que muchos tejidos consisten de células, siendo esto un patrón general. Como nosotros conocemos, normalmente hemos visto en la literatura que se indica que todos los seres vivos hemos evolucionado a partir de un ente principal y se ha conocido que es un ente celular. El método científico, como nosotros conocemos, está basado en dos pilares fundamentales, la reproductibilidad y la refutabilidad, ¿ya? Entre ellos nosotros conocemos que siempre tiene que haber una evidencia que puede ser refutada al tiempo, que en cierto día puede ser real y luego de muchos estudios esta situación puede pasar a ser una falsedad. Entonces ahí están los dos pilares fundamentales en donde nosotros como miembros del área científica tenemos que a nuestros estudiantes explicarle esta situación. Entre los pasos del método científico tenemos lo que es la observación, ya la formulación de hipótesis, experimentación, análisis y conclusión. Nosotros conocemos que al momento de hacer la observación tenemos que tener en cuenta mucho cuáles son estos fenómenos naturales que nosotros observamos, cuál es el proceso que se podría dar y cuáles son las situaciones específicas en donde podemos hacer la investigación. La hipótesis es una lógica, es una situación que nosotros debemos de comprobar, ¿sí? Mediante una lógica inductiva y lógica deductiva. La experimentación, tomando en cuenta muchas de las variables que nosotros dentro de la hipótesis las consideremos, podrían ser independientes, dependientes e incontroladas. Y lógicamente, al terminar esta experimentación vamos a tener un análisis y una conclusión en donde vamos a comparar todos los resultados, todos los datos que procesemos, ¿sí? Mediante cuadros estadísticos y así hacer análisis en donde nosotros podamos establecer un resultado o un producto. En la situación del método científico, nosotros hemos visto que en el caso del origen de la vida, hay muchas teorías, ¿sí? Entre las cuales siempre se deben de tomar en cuenta realizar varias etapas, ¿sí? Mediante la metodología científica que es la más utilizada a nivel, creo, del área de ciencias naturales, ¿sí? Especialmente en nuestras asignaturas como son biología, química,
también ciencias naturales de la básica superior. Siempre hay que tomar en cuenta que siempre una hipótesis nace a través de una pregunta, a la cual mediante la curiosidad tenemos que brindarle una respuesta. Eso fue lo que Francisco Redi tomó en cuenta, porque él quería saber por qué, de dónde nosotros nos originamos. Entonces nosotros conocemos uno de las actividades que él realizó como científico, y para llegar a esa pregunta que él se hizo, pues, ¿cómo se originó la vida? Nosotros conocemos que él tomó en cuenta un pedazo de carne, lo colocó en un frasco, ¿sí? En donde luego lo dejó destapado, luego de algunos días aparecieron organismos, pero habían sido lógicamente lo que eran las larvas del insecto que nosotros conocemos, de las moscas. Luego él comprobó que al momento de taparlo, este pedazo de carne no iba a tener las características que tuvo el frasco destapado, entonces no se produjeron organismos. Y luego puso una seda en la cual se dio cuenta que las moscas colocaban sus larvas encima de este ser. Entonces, de esa manera él realizó las etapas que nos quería mencionar la compañera Mayra, ¿sí? En donde especificaba de que hay muchas situaciones donde tenemos que hacer la comprobación de algunas hipótesis que, si nosotros somos los que queremos colocar esa hipótesis, tenemos que irla realizando. En el caso del experimento de Reddy, perdón, de Urey, ¿sí? Nosotros conocemos que él se interesó mucho, y él tenía la hipótesis de que la vida se había generado por sí sola, desde luego, bajo muchos aspectos, ¿sí? Que la Tierra primitiva nos brindaba. Entonces, mediante ese experimento, él comprobó que gracias a descargas eléctricas, a algunos gases que en ese tiempo existían, se estaban generando, gracias a esas acciones, al calor, a la temperatura, al agua que se contaba en vapor, se logró que ciertos organismos pudieran obtener la situación metabólica de generarse y vivir por sí, en este caso en condiciones, y generar las primeras situaciones de vida, ¿sí? Tomando en cuenta ya otra teoría, y esta es la teoría que me tocó a mí, también fue la teoría de endosimbiosis, ¿ya? Durante todas estas teorías que van a ser explicadas, hay que tomar en cuenta que son diferentes tipos de hipótesis que se manejaron y que de una u otra manera fueron comprobadas en el tiempo. Como toda teoría tiene sus situaciones a favor y también sus situaciones en contra, ya que las ideas y las percepciones de cada uno de nosotros son diferentes, ¿sí? Entonces, les voy a hablar sobre lo que es la endosimbiosis. Antes de ingresar a lo que es la endosimbiosis, nosotros debemos de tomar en cuenta qué significa endosimbiosis, ¿sí? Debemos de hacer referencia que etimológicamente la palabra endosimbiosis está formada por dos situaciones. En la primera, que es endo, el prefijo endo, que significa dentro, ¿ya? Y en el caso de simbiosis, que nosotros conocemos que es una asociación o una relación de dos especies diferentes, desde luego que mantienen un estrecho beneficio y relación, ¿ya? De una u otra manera, ¿sí? Tomando en cuenta de que los dos no son perjudicados, sino que más bien sacan beneficios de ello. Por tal razón, muchos autores definen a la endosimbiosis como la unión entre especies, en donde una especie, ya una de las especies, vive dentro de la otra, ya sin causarle problema alguno, más bien obteniendo, como les mencionaba, beneficios, ¿sí? Beneficios a las especies involucradas, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta esta situación a través de algunos
de algunos registros, investigaciones, en 1971 Lynn Margulis ya propuso la teoría de endosimbiosis en serie, que explicaba la aparición de la célula eucariota por la asimilación simbiótica de varias bacterias con habilidades diferenciadas. A su vez, la misma científica en el año 1981, ¿sí? Sostuvo que las células eucariotas que se originaron como comunidades de entidades obraban recíprocamente y que terminaron en la fusión de varios organismos. Esta teoría de endosimbiosis se la asimila porque se la asimila en cierto paso porque existen evidencias de la misma, ¿sí? Tomando en cuenta dos orgánulos de células, ¿sí? Como son los cloroplastos y las mitocondrias, ¿sí? Nosotros, como podemos ver en la imagen, gráficamente es más o menos lo que la científica Margulis nos indicaba en la teoría, ¿sí? Que hubieron dos situaciones, en este caso de la evolución de esta célula eucariota, en donde hubo un proceso simbiótico, ¿sí? En donde una procariota fotosintética ingresó a una célula hospedadora ancestral procariota, ¿sí? En donde esta célula fotosintética soportó la defensa de la célula procariota ancestral y en donde se adaptó y comenzó a formar parte, su ADN se fusionó, ¿sí? Y comenzó a formar parte, ¿sí? De la célula ancestral, ¿sí? Lo mismo sucedió con una procariota heterotrófica aeróbica, ¿sí? Y que de la misma manera que la fotosintética, de la misma situación, soportaron la defensa de la célula hospedadora y por situaciones, ¿no? Por situaciones de la vida, por situaciones del mundo en ese entonces, se adaptaron y pasaron a formar parte. Al momento que se mezcló el ADN de estas células, pasaron a formar parte de esta gran célula, se podría decir, ¿sí? Tomando en cuenta que ya no eran entes individuales, sino que formaban un conjunto, tomando en cuenta también la situación de que la procariota fotosintética pasó a formar parte como un orgánulo más de la célula. Y en este caso pasó a formar la fotosintética a ser el cloroplasto de la misma. Y en el caso de la procariota heterotrófica, pasó a formar parte a ser de la célula hospedadora, ¿sí? De la mitocondria, ¿sí? Entonces, esta situación, como les digo, solo se da bajo ciertas evidencias que se han dado, porque hay que tomar en cuenta que lo científico siempre es lo que se puede observar. Eso es lo que es el método científico. Mientras nosotros no lo observemos, no lo comprobemos, no podemos decir que es ciencia, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las evidencias que tienen o que sustentan esta teoría de la endosimbiosis? En este caso, primero es que una de ellas es el tamaño de la mitocondria, ¿sí? O sea, uno de estos orgánulos es muy similar, que en el caso hablando de la mitocondria, es muy similar al tamaño de células procariotas heterotróficas, ¿sí? El cual es semejante al de algunas bacterias, tanto así también el de los cloroplastos. Como las mitocondrias están compuestas por un ADN bicatenario circular cerrado covalentemente, entonces es otra evidencia que la mitocondria, ¿sí? tiene, tiene en este caso o está constituida por este tipo de ADN que les estoy mencionando. Entonces, muy similar y es una muestra más de que una célula heterotrófica, ¿sí? Pudo haber formado parte. También otra evidencia es que se encuentran cubiertos, ¿sí? Por un tejido doble,
En el caso de los cloroplastos y las mitocondrias también están fraccionados por una fisión binaria, como también sucede con los procariotas. Además también que la síntesis proteica, tanto de las mitocondrias como de los cloroplastos, es independiente, se podría decir, es independiente del funcionamiento general de la célula. Desde luego, todo va a un solo objetivo, que es mantener viva la célula, pero estas situaciones dan un pie a que la teoría de la endosimbiosis ha formado parte de la evolución de los organismos en nuestro planeta. Bueno, ahora le toca, vamos a hablar sobre la teoría sintética de la evolución. Eso le tocaba al compañero Auya. Sí, compañero. Unas preguntitas, ¿no? Endosimbiosis, endodentro, simbiosis, hago una simbiosis con organismos, ¿no? Sin tomar en cuenta que esto es una parasitosis. En nuestro cuerpo, ¿estamos haciendo simbiosis con algún microorganismo? ¿Un ejemplo y algún nombre? Aló. Ahí, ¿Sí? perdón, sí, dígame cómo fue la pregunta. A ver, en nuestro cuerpo, ¿estamos haciendo simbiosis con algún microorganismo, tomando en cuenta su teoría que nos está explicando? Ya, sí, en el caso de la flora bacteriana que nosotros tenemos en la parte intestinal, este, y directamente somos beneficiados de esa flora bacteriana, ya que la flora bacteriana nos ayuda al proceso de digestión. Mientras la flora bacteriana sobrevive dentro de nuestros intestinos, también nos permite y nos ayuda a obtener nos ayuda al metabolismo, en este caso de los nutrientes que nosotros estamos absorbiendo en cada uno de los alimentos que consumimos. Entonces ahí se ve el beneficio, mientras la flora bacteriana sigue viviendo, realiza su proceso, y en el caso de nosotros somos beneficiados de ese proceso. ¿Sí? Sí, efectivamente, la flora bacteriana, ¿no? Nosotros ingerimos fibra, ustedes saben que la fibra es celulosa. La celulosa tiene una unión glucosídica muy especial. Acuérdense en lo que decíamos, que se une una alfa de glucosa con una beta de glucosa y en ese momento se forma la celulosa. Lastimosamente nosotros no la podemos digerir a la celulosa, no la metabolizamos, pero si yo ingiero bastante celulosa en fibra vegetal, llega a la flora bacteriana y en la flora bacteriana ella sí puede digerir y, no, y hacemos simbiosis con ellas en el sentido de que, miren, hay casos en que me produce inmunoglobulinas, anticuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Que me ayuda a mis defensas, me ayuda al sistema circulatorio, en el sentido de que no me va a hacer subir la presión arterial, no me voy a hacer hipertenso, no me voy a hacer diabético. Qué importante que es esto, ¿sí? Otra simbiosis que nosotros estamos haciendo es con una ameba. Acuérdense en lo que yo les decía, la ameba coli es propia de nuestro intestino. Ella nos ayuda a producir determinadas sustancias nutritivas para nosotros, ¿sí? Hay bacterias que nos ayudan a producir vitamina K, ¿sí? Entonces, estamos haciendo simbiosis, pero miren, hay un pasito para que me dé una parasitosis, ¿no? Hablando de la ameba coli propia de nuestro intestino, a veces nos infectamos con una ameba histolítica. ¿Qué es ameba histolítica? Histo, tejido, logos, baño. Entonces ahí sí ya es parasitosis, ¿no? Sigamos, por favor. Bueno, buenos días con todos. Un gusto saludarles. Dios les bendiga a todos. Gracias. Sobre la teoría sintética de la evolución, vamos a explicar un poco de esto. Entonces, no sé si nos puede pasar, estimado compañero. Sí, la teoría sintética de la evolución. En esto es la combinación de la teoría de la evolución de Charles Darwin con los principios de la genética mendeliana. Esto se conoce con la síntesis de neodarwiniana
o la teoría sintética de la evolución. Es decir, esta teoría intenta relacionar la teoría de la evolución con la paleontología, la sintética y la genética. Entonces, para los defensores de esta teoría sintética, la evolución de las especies resulta de la interacción sobre la variación genética, en donde se origina la combinación de alelos y las mutaciones y la selección natural. Por otras partes, tenemos también la teoría más acertada actualmente es la teoría sintética de la evolución o neodarwinismo, basada en el darwinismo. Es decir, que aplicando los conocimientos actuales de la genética, lo que permite es explicar la variabilidad de individuos de una especie y cómo se heredan esos caracteres de un individuo a sus progenitores. Entonces, también tenemos uno de los principales fundamentales de la teoría. Puede pasarnos, estimado compañero. Entonces, por una de las partes, ¿cuáles son los principales fundamentos o fundamentales de la teoría sintética de la evolución? Tenemos los tres. Acá podemos observar lo que es la variación en los rasgos entre los individuos de una población. Esto se debe, por una parte, es la recombinación genética que tiene lugar a la reproducción sexual. Y también, por otra parte, podemos vernos que es la existencia de las mutaciones. También tenemos como segundo fundamento las mutaciones son producto, dice, del azar y la mayor parte de ellas son perjudiciales e incluso, dice, letales, perdón, por lo que normalmente se desaparecen. Dice, pero, sin embargo, podemos ver en algunas mutaciones pueden resultar favorables para los individuos, especialmente cuando las condiciones ambientales se cambian. Otra también tenemos bajo la idea de la teoría sintética de la evolución, la naturaleza dice selecciona las mutaciones favorables, denominadas mutaciones adaptativas, de forma que a lo largo las poblaciones están perfectamente adaptadas a su entorno. Más bien, también tenemos siguiente diapositiva, estimado compañero. Ahí además tenemos otros rasgos especiales de la teoría que plantean la evolución a través de la selección natural, diciendo que es un proceso que consta de dos etapas, las cuales la producción de una variación o variabilidad genética mediante las mutaciones. Esta variación en sí, de las mutaciones, la variación produce o es producida en la primera fase, que es la aleatoria, en el sentido de que no está causada ni relacionada con las necesidades habituales del organismo o también es decir que es la naturaleza de su ambiente. Otra relación tenemos la regulación de esta variabilidad está dada por la selección natural, como lo decíamos en último, que se puede operar en la segunda etapa en sí con total éxito, puede ser en tal razón en el enorme fuente de variación existente. Así también la variación es el responsable de suministrar el alto grado de individualidad de cada sistema viviente. Eso es lo que más bien me tocó exponerles. Gracias. Unas preguntitas, a ver, compañero Aulia. Usted me está diciendo que la evolución es la combinación de los alelos, ¿no es cierto? Y efectivamente es así. ¿Usted me puede decir qué es un alelo? Ya habíamos trabajado sobre esto. Sí, el alelo es en sí sería, un alelo es cada una de las dos o más, sería una de las versiones de un gen, en donde un individuo hereda, es decir, dos alelos para cada gen, de uno pues de padre y otro de la madre en sí. Ya, entonces en definitiva, los alelos son una variante de los genes. ¿Y dónde está la diferencia? En la disposición de las bases nitrogenadas, ¿sí? Si yo tengo adenina, citosina arriba y abajo citosina
guanina, citosina, timina, adenina, yo le cambio, yo ya tengo un gen. Acuérdense cuando hablábamos del pelaje del ratón. El pelo del ratón tiene tres alelos del mismo gen, ¿sí? En la evolución, acuérdense en lo que habíamos hablado del pelaje del oso polar. En una primera instancia, el oso polar era el pelaje era color gris, pero la supervivencia era de un 40-45%. ¿Por qué? Porque el alimento le vía y se huía, ¿cierto? Pero mutó y cambió el color del pelaje a blanco y la supervivencia del oso polar prácticamente aumentó a un 90-95%. ¿Por qué? Porque el medio ambiente influenció en este sentido. Miren lo que es importante, acuérdense de los alelos nuestros, ¿no es cierto? Cuando hacemos una tipificación sanguínea, nosotros tenemos grupo A, grupo B, grupo AB, grupo 0, que depende de los alelos que nosotros heredamos de nuestros padres, ¿sí? Sigamos, por favor. Buenos días, máster. Buenos días, compañeros. Buenos días. Proyecto Genoma Humano. En el año 1990 inicia el proyecto Genoma Humano, que pretende la identificación y secuenciación de alrededor de 100.000 genes humanos. Conocer el genoma completo significa prevenir y curar enfermedades hereditarias que causan el 30% de la mortalidad infantil. Durante el año 1992 se realizaron los primeros frutos del proyecto con la publicación de los mapas de segmentos de ADN, clonados de los cromosomas Y21 y 2 pares genéticos de la totalidad del genoma del hombre. El proyecto Genoma Humano presentó al hombre la posibilidad de conocer su ADN, permitiéndole saber las enfermedades de las que es portador y las que va a desarrollar. Esta tecnología genética que pueden beneficiar o perjudicar a la humanidad. Nuevos derechos humanos han surgido, por lo que el derecho y la moral tienen nuevos retos a resolver. Gracias a los estudios e investigaciones científicos, a fines del siglo pasado han dado lugar a una serie de descubrimientos científicos considerados de mayor trascendencia de los que hasta ahora habían sido logrados por el hombre sobre genética, y son los pilares fundamentales para llegar a determinar la secuencia del genoma humano. Desde que Mendel en 1886 describe por primera vez los mecanismos de la herencia, se han dado a través de la historia. Sucesos cronológicos importantes como los aportes de Mixer, quien descubre el ácido nucleico, Walter Fleming, que descubre la división longitudinal de los cromosomas, Francis Galton, que crea la ciencia denominada genética, señalando que la herencia está en los cromosomas y en los genes. Oswald Avery y Maclean McCarthy prueban que el ADN es el material hereditario en la mayoría de los seres vivos. Jane Watson y Francis Crick describen la estructura del doble hélice del ADN. Entre estos aportes y el esfuerzo científico a nivel mundial sirvieron como base para llegar en el año 1990, año en que se inició el proyecto de Genoma Humano, con la finalidad de determinar la secuencia de nucleótidos de ADN de nuestro conjunto de genes. Por lo tanto, el genoma humano es el responsable de las características del ser humano. Los genes controlan todos los aspectos de la vida de cada organismo, incluyendo metabolismo, adaptación, forma, desarrollo y reproducción. La carga genética de un determinado organismo no puede ser idéntica a la de otro, aunque se trate de la misma especie, pero sí debe ser en rasgos generales similares para que la reproducción se pueda realizar correctamente. Es muy importante el descubrimiento del ADN, debido al estudio realizado por los grandes científicos, donde se han descubierto que gracias al ADN ha sido posible la evolución, que al dividirse y fusionarse con el ADN de otro individuo de la misma especie para lograr la descendencia diversificada. Asimismo, podemos decir que gracias al estudio y desarrollo de experimentos se puede conocer a tiempo si que los seres humanos tenemos alguna célula enferma o las enfermedades hereditarias provocadas por las carencias de una enzima o proteína. Una de las principales vías de investigación actuales es la de marcar genéticamente las células tumorales de un cáncer melanoma,
en cualquier lugar de los órganos de nuestro cuerpo humano. Y así el organismo las reconoce como extrañas y pueda luchar contra ellas y salvar la vida de las personas enfermas. Podemos concluir que gracias al desarrollo del proyecto Genoma Humano, ha proporcionado a la humanidad un gran número de conocimientos sobre nuestra especie, un gran avance en uno de los problemas más graves que ha afectado siempre al ser humano. El gran número de enfermedades genéticas cuya curación puede ser posible desde la etapa embrionaria. El conocimiento del ADN que permite resolver incógnitas que anteriormente carecían de respuestas, investigaciones y experimentos científicos que han permitido conocer la composición del genoma humano, que se ha convertido en una herramienta muy importante para que las nuevas generaciones nazcan más sanas y tengan una mejor calidad de vida. Por otro lado, también podemos decir que la manipulación del código genético puede provocar consecuencias nefastas para el futuro de la humanidad, y es indispensable proteger los derechos humanos que se puedan violar y, ante todo, regular las conductas posibles que resulten favorables o negativas para la humanidad. Muchas gracias. Esta es mi aportación. Gracias, Matilde. El genoma humano prácticamente se viene trabajando años atrás. Hubo aportes tanto económicos como científicos de muchos países. Pasaron años y años y llegó a la conclusión que nosotros, el cuerpo humano, nuestros cromosomas tienen aproximadamente 10 millones de genes y cada uno de ellos está con su nomenclatura. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen sus nombres. Sus nombres están por números, letras, dependiendo el brazo del cromosoma, dependiendo el cromosoma, etc. Y ya se va identificando prácticamente en su totalidad. Esto ya comenzó a quedarse en segundo plano, porque ahorita ya estamos hablando de una epigenética, un avance más del genoma humano. Pero lo importante es que se determinó qué gen produce determinada enfermedad. Por ejemplo, hay un gen muy especial que ya está muy identificado y muy estudiado, que dice que la información del padre a hijo y a su descendencia, que a los 50 años puede desarrollar cáncer de estómago, ¿sí? Si es que no se maneja muy bien esto, el hijo o su descendencia a los 50 años desarrollarán este cáncer y prácticamente este tipo de cánceres son tremendamente funestos. Este sentido es positivo, pero asimismo la compañerita me está hablando de situaciones negativas, ¿no es cierto? Hay un caso en que en algunos países ya para ingresar a un trabajo ya no van a pedir la cédula, van a pedir el estudio del genoma humano. Y en ese sentido creo que para determinar ese trabajador qué enfermedad tiene, cuándo va a desarrollar, etcétera, etcétera. Eso están determinando ahora, pero en nuestro país todavía no se ha de llegar a eso, ¿sí? Sigamos, compañeros, con el siguiente grupo. Buenos días, mister. Buenos días con todos. Buenos días. Me confirman si se puede ver. Sí, estamos observando. Bien, el grupo número 2 está integrado por Bermeo Ángela, Burgos Julio, mi persona Joan Erazo, el compañero Juan Feijó y el compañero César Gavilanes.
El tema general que nos toca exponer es sobre las aplicaciones del conocimiento biológico, es decir, una recopilación de todos aquellos aportes que se ha logrado en la ciencia mediante el estudio de la biología. Pero para hacer esta recopilación hemos tomado también el hacer un antecedente de cómo es que aparece la biología. Es así que la biología se remonta al estudio de los seres vivos desde la antigüedad hasta la época actual. Aunque los conceptos de biología como ciencia en sí nacen desde el siglo XIX, la ciencia biológica surgieron en tradiciones médicas e históricas que remontan a la medicina en el Antiguo Egipto, también los trabajos de Aristóteles y Galeno, como en el antiguo mundo grecorromano. A principios de la Edad Moderna, el pensamiento biológico experimentó una evolución en Europa con el renovado interés hacia el empirismo y por el descubrimiento de las grandes cantidades de nuevos organismos que iban apareciendo según los descubrimientos y avances tecnológicos. Siempre debemos ver que la ciencia ha ido evolucionando a la par también de la tecnología. Aquí aparecen figuras prominentes en este movimiento como Besalio y Harvey, que utilizaron la experimentación y la observación cuidadosa de la fisiología. Es así como iban redactando sus ensayos y plasmando sus descubrimientos. Y también aparecieron naturalistas como Linneo y Buffon, que iniciaron la clasificación de la diversidad de la vida y también el registro de los fósiles, así como el desarrollo y el comportamiento de los organismos. También aparece la microscopía, que reveló el mundo antes desconocido de los microorganismos, sentando las bases de la teoría celular. Durante el siglo XVIII y XIX, las ciencias biológicas como la botánica y la zoología se convirtieron en disciplinas científicas cada vez más profesionales. Aquí aparecen personas como Lavoisier y otros científicos físicos que comenzaron a unir el mundo animado con el inanimado a través de la física y la química. Los exploradores naturalistas como Alexander Humboldt investigaron las interacciones entre organismos y su entorno y los modos en que esta relación depende de la situación geográfica, iniciando así con la biogeografía, la ecología y la etología, que este es el estudio del comportamiento del ser humano como el de los animales. Los naturalistas comenzaron a rechazar en esencia, las anteriores teorías y consideraban más importante el de la extinción y la mutabilidad de las especies. La teoría celular proporcionó una nueva perspectiva sobre los fundamentos de la vida. Esta investigación, así como los resultados obtenidos en los campos de la embriología y la paleontología, fueron sintetizados en la teoría de la evolución por la selección natural de ya el conocido Charles Darwin. También teníamos otros naturalistas como Lamarck, que también hicieron sus aportaciones, pero en sí la mayoría de los estudios de la evolución se basaron en las conclusiones que realizó Charles Darwin tras sus estudios. En el final del siglo XIX vio la caída de la teoría de la generación espontánea y el nacimiento de la teoría microbiana de las enfermedades, aunque el mecanismo de herencia genética fue todavía un misterio. A principios del siglo XX, el redescubrimiento del trabajo de Mendel condujo rápido al desarrollo de la genética por parte de Thomas Morgan y sus discípulos, y también la combinación de la genética de poblaciones y la selección natural en la síntesis evolutiva moderna durante los años desde 1930. Nuevas disciplinas se desarrollaron con rapidez, sobre todo después de que Watson y Crick descubrieron la estructura del ADN. Tras el establecimiento del dogma central de la biología molecular y el descifrado del código genético, la biología se vio fundamentalmente entre la biología orgánica
Esta se dividió entre la biología orgánica y los campos relacionados con la biología molecular y celular. Se pensaban que eran ciencias separadas o que cada una se especificaba en un determinado campo dentro de la biología. Pero a finales del siglo XX, nuevos campos como la genómica y la proteómica invertían esta tendencia, ya que aparecían biólogos orgánicos que usan técnicas moleculares y biólogos moleculares y celulares que investigaban la interacción entre genes y el entorno, así como la genética de poblaciones naturales de organismos. En conclusión, se define a la biología como la ciencia encargada de estudiar a todos los seres vivos y sus procesos vitales. Esta ciencia es de gran importancia ya que de ella podemos entender lo que sucede con los organismos vivos, desde bacterias a organismos más grandes. Esta disciplina permite a los seres humanos explorar temas como la ingeniería genética, las aplicaciones de investigación con células madres y también fenómenos globales como el calentamiento global. También ayuda a entender la naturaleza, cómo comprendernos nuestra propia especie. Es así que la aplicación de la biología en la vida cotidiana son numerosas y las podemos clasificar en siguientes campos. A continuación, el compañero que nos va a explicar. Sí, gracias. Me llama la atención algunos científicos, ¿no? Entre ellos está Berzelius me dicen, ¿no es cierto? Y él fue el padre de la anatomía. Hace siglos atrás él comenzó a hacer disecciones, pero no en cadáveres, sino hacía en cerdos. Y comenzó a acuñar terminologías que hasta ahora se manejan. Por ejemplo, él dijo, a ver, esta articulación se va a llamar diartrosis. Esta articulación se va a llamar anfiartrosis. Esta articulación se va a llamar sinartrosis. Y él comenzó a acuñar este tipo de terminología. Pasó el tiempo y él tuvo la oportunidad de, según la historia, dice que comenzó a hacer disecciones en personas privadas de la libertad, porque en esa época, según la Iglesia Católica, decían que eran impuros. Entonces les daban para que Berzelius, con todos sus colaboradores, hacían sus disecciones. Y se dieron cuenta que verdaderamente los sistemas óseos, osteoarticular, eran idénticos a nosotros. Y miren, comenzó hace muchos siglos atrás acuñando términos anatómicos que hasta ahora se manejan. De igual manera, Roberto Hooke, ¿no? Roberto Hooke, que fue un científico que comenzó a jugar con lentes, y él, acuérdense que ahí hizo el microscopio, él hizo un tipo de telescopio también. Y al hacer un tipo de microscopio incipiente que tenía un lente anterior, un lente posterior, de ahí le dijo, no, él le voy a llamar a este lente ocular, a este objetivo, y comenzó a observar estructuras, y él fue el primero que observó la lámina de corcho, que esta lámina prácticamente era papirácea, ¿no? Que tenía ahí celdas, y de ahí ya se acuñó el término célula, que hasta ahora se maneja. Es importante los aportes de los grandes científicos para el desarrollo y la evolución de la biología. Sigamos, por favor. Bueno, buenos días, máster, compañeros. A mí me toca el siguiente tema. Bueno, en este caso vamos a hablar de lo que es la biodiversidad. Bueno, anteriormente habíamos tocado este tema y un término relativamente muy importante en lo que es nuestro planeta Tierra. Y bueno, hablando de biodiversidad, este término refleja actualmente la cantidad, la variedad y la variabilidad de los organismos vivos. Esto incluye la diversidad dentro de lo que es especies, entre especies y entre perdón, ecosistemas. Bueno, la supervivencia de nuestra especie, la conservación de nuestro planeta dependen de nuestra capacidad de conocer, comprender y valorar la diversidad biológica que nos rodea. Por eso, una de las ramas, la taxonomía, debe estar estrechamente relacionada con estrategia y planes de conservación, ¿sí? El término o el concepto también, en este caso de biodiversidad, también abarca la manera en que esta diversidad cambia de un lugar a otro y con el paso del tiempo. Indicadores como el número de especies de un área determinada
pueden ayudar a realizar un seguimiento de determinados aspectos de la biodiversidad. Ya habíamos dicho que la biodiversidad la podemos encontrar en todas partes, tanto en la tierra como en el agua, incluye todos los organismos, desde las bacterias microscópicas hasta las más complejas plantas y animales que existen en nuestro planeta Tierra, ¿cierto? Entonces, los inventarios actuales de especies, aunque son útiles, siguen estando incompletos y no bastan para formarse una idea precisa de la amplitud y la distribución de todos los componentes de la biodiversidad que tenemos, por ejemplo, tanto en cada una de nuestras ciudades, en nuestro país o generalmente en todo nuestro planeta. La expresión diversidad biológica es relativamente reciente y pretende abarcar la variedad de la vida en la Tierra en todos los niveles de organización, desde la genética hasta los diferentes biomas, grandes estructuras biológicas como el bosque tropical. Habíamos dicho también que nuestro planeta Tierra está habitado por multitudes de formas de vida. En otras palabras, Darwin, infinitas formas, todas hermosas. Y dado que ningún otro organismo puede existir sin afectar a su entorno, la globalización en este caso tiene profundas repercusiones en lo que es esta diversidad biológica. Bueno, hablando un poquito del origen de la biodiversidad, tiene múltiples teorías. Una de ellas es el fijismo, que sostiene que los organismos no han cambiado desde su creación, es decir, se han mantenido fijos a lo largo de la historia, por lo cual la biodiversidad siempre ha sido la misma. Por otro lado, también tenemos otra teoría, lo que es el evolucionismo, donde indica que los organismos se han transformado a lo largo del tiempo, lo que ha generado esta diversidad biológica. Pero bueno, en todo caso, todos los aspectos de la biodiversidad a ritmo actual de cambio y extinción en cientos de veces superior al registrado con anterioridad, desde que se tiene constancia y no hay indicios de que dicho ritmo vaya a reducirse. Por todo esto, la naturaleza ya sabemos que nos provee de una amplia variedad de servicios ambientales y recursos. Esa riqueza es vital para nuestra subsistencia, pues nos proporciona lo que todos tenemos a diario: comida, ayuda a combatir y a reducir enfermedades y sirve, entre otras cosas, para mejorar la salud mental a través de una aproximación a lo que son los espacios verdes. Bueno, es todo lo que puedo aportar respecto a biodiversidad. Doy el paso al compañero que va con el siguiente tema. Muchísimas gracias. Muy buenos días, compañeros, estimado máster. El tema que me ha tocado a mí es la evolución y genética. En el caso de la genética, la compañerita Karina va a encargarse de ese tema, ¿no? En mi caso sería la evolución. Ya, y en la evolución tenemos del ser humano, agricultura y medicina. Como ustedes ya saben, el ser humano ha interactuado con el medio ambiente, con las plantas, animales y en su propio ser, para poder mejorar sistemáticamente lo que es su estadía en el planeta Tierra, ¿no? Ya sea en la alimentación, en la medicina. ¿Qué podemos ver nosotros como evolución en la parte de la agricultura? Anteriormente, hace varios cientos de años atrás, encontrábamos alimentos de forma primitiva, de forma salvaje, ya sea el plátano, ya sea la sandía, el arroz, entre otros alimentos que actualmente nosotros nos podemos dar el gusto de ver en abundancia. Anteriormente, una sandía no era más que un pequeño fruto silvestre, no dulce, casi incomible, pero mediante el desarrollo y la selección que el ser humano hizo, nos ayudó a poder tener un alimento mucho más grande, mucho más jugoso, mucho más carnoso, mucho más dulce, para el beneficio del ser humano en sí, ¿no? Ya. Y utilizó las siguientes técnicas. Y bueno, comencemos, ¿no? Las aplicaciones de la tecnología genética nos están dando y ya se seguirán dando nuevas y maravillosas capacidades. Una de las teorías contemplativas, como la de comprender los mecanismos y la significación de la herencia biológica y de sus trastornos. Aquí tenemos un ejemplo que es la eugenesia. La eugenesia es un tema sumamente, ¿cómo les podría decir? Importante, curioso también, se le podría llamar, debido a que la eugenesia está dividida en dos partes. Está dividida en dos partes, ¿por qué? Porque puede ser negativa o como puede ser positiva. La negativa, por lo general, trata siempre de evitar que las características negativas o perjudiciales, sea para el ser humano o para cualquier tipo de especie,
nosotros la podamos suprimir con el paso del tiempo y mediante la selección que nosotros podamos hacer, ¿no? Por ejemplo, si tenemos alguna enfermedad, alguna discapacidad, algún tipo de enfermedad hereditaria, tal vez algún daño genético en sí, nosotros podemos aislarlo. Hay genetistas actualmente que trabajan con el genoma humano y seleccionan y fragmentan el ADN para mejorarlo y también dar características sumamente buenas. Por ejemplo, una de las características que las personas de baja estatura, las personas que tienen enanismo, en una investigación escuché de que estas personas tenían una alta capacidad de evitar enfermarse de cáncer, de tener problemas cancerígenos. Entonces, es una característica genética que, valga la redundancia, los genetistas han podido acuñar para poder descubrir cuál es el gen que ayuda a evitar estos tipos de enfermedades, ¿no? Entonces, es sumamente importante. Y la positiva, la eugenesia positiva, es la cual nos ayuda a multiplicar las características genéticas o genotípicas que puedan ayudar al ser humano, tanto sea al ser humano, puede ser en la agricultura, en la selección de alimentos para consumo del ser humano, como son los animales, que sean aves, mamíferos, en fin, ¿no? Entonces, esto de la eugenesia es muy importante y gracias al científico británico Galton, se acuñó y se ha desarrollado mediante todo este tiempo, ¿no? Y se va mejorando cada vez más, ya sea por los descubrimientos científicos que actualmente podemos observar, ya sea por los genetistas que controlan y manipulan la genética, ¿no? El ADN es sumamente imprescindible e importante también. Hay otra técnica también que se utilizó del genetista Hernán Müller. Dicha técnica consistía en que las personas crearan, o que una cierta cantidad de personas crearan un banco de esperma para poder acuñar a personas, sea hombres o mujeres, que tengan un alto nivel de características genéticas, ¿cómo les podría decir?, favorables para el ser humano, ya sean científicos, excelentes políticos, excelentes personas que estudian y desarrollan habilidades para el mejoramiento del ser humano, ¿no? En Estados Unidos, hasta donde yo pude investigar y pude ver mediante unos videos y artículos que se podía observar, hay un lugar donde tienen unos parámetros para poder entregar tu parte genética y que tú puedas brindar eso a una familia, a unas personas que deseen que tengan un hijo con unas buenas características genéticas. Entonces, es muy bueno y recomendable esta práctica. Bueno, compañeritos, sin más que decir y esperando que tengan un bonito día, esto ha sido mi exposición. A ver, César, una preguntita. ¿Qué son los alimentos transgénicos? Ya, los alimentos transgénicos son los alimentos, hasta donde yo sé, los que se han sido mejorados. Por ejemplo, anteriormente habían, por ejemplo, usted iba y sembraba una hectárea de maíz en un sector. Esa hectárea, por ejemplo, botaba 10 quintales, un ejemplo. Todavía no me acuerdo muy bien cuánto bota, por lo general, un quintal de maíz en una hectárea. Ahora, con el mejoramiento de este alimento, ahora ya no bota 10, sino bota 20, o bota hasta más. Entonces, se refiere a ese tipo de mejoramiento para aumentar la producción, no producción, sino productividad. Ya no ser productivo, sino tener una productividad alta, que mejore el rendimiento del suelo y de los alimentos que se está produciendo, ¿no? ¿Hay alguna relación entre los alimentos transgénicos, que incluso en las etiquetas hay que poner alimento transgénico para que la población acepte o no acepte? ¿Este alimento transgénico influye en el desarrollo de algún tipo de cáncer? Sí, Máster. Por lo general, gran parte de los alimentos que se producen
en nuestra actualidad están produciendo ese tipo de cánceres. E inclusive los recipientes de plástico, de polietileno, los que se utilizan en las fiestistas, en esos vasos blancos donde usted pone café, ahí se libera diferentes tipos de sustancias que nos pueden producir cáncer. Y sobre todo en los alimentos también, ¿no? Porque utilizan químicos, utilizan una gran cantidad de productos para mejorar la productividad. Y esto hace que sea malo, ¿no? Bueno, ¿alguien me está alzando la mano? ¿Me estás...? Sí, ¿cómo está? Buenos días. Sí, por ¿Cómo? hacer un aporte en esto de los transgénicos, justamente tuve la oportunidad de participar en un taller binacional sobre seguridad y soberanía alimentaria. Y ahí se toma mucho lo de los transgénicos. Realmente creo que, aparte de lo que usted habla sobre la salud y todo lo demás, también puede causar un problema muy grande en el impacto a la biodiversidad. Por ejemplo, se hablaba del maíz transgénico. Al producir un maíz transgénico, por ejemplo, se daba un ejemplo en una población X que cultiva una variedad de maíz. Sabemos que en el caso del maíz hay más de 250 variedades solo en el Ecuador. Si se trae un transgénico, se lo siembra, ese polen de esas plantas transgénicas puede polinizar las plantas nuestras especies, y puede modificarlas ya genéticamente a todas ellas. Inclusive eso acarrea problemas legales, porque en algún momento Monsanto, que es en este caso la industria internacional de producción de semillas, ellos pueden reclamar como suyas las especies que se están cultivando en nuestro país. Eso, y en lo que usted habla también sobre el transgénico es una especie que se obtiene al insertarle un gen que tiene una característica específica. Le puede dar, por ejemplo, resistencia a una enfermedad, le puede mejorar la productividad, el tamaño, el color, qué sé yo, cualquier característica o cualquier carácter a una nueva especie. Se puede hacer entre especies, no solo puede ser entre plantas, puede ser de una planta a un animal, o de un animal a una planta. Entonces resulta bastante complejo. Nosotros le refutamos mucho sobre esto, pero hasta esa fecha no había realmente un estudio específico que diga que causa cáncer o que causa algún otro problema. Lo que sí se daba es que podía provocar ciertos tipos de alergias y cierto tipo de intolerancia, pero no hasta el punto del cáncer. Eso es lo que se manifestaba en ese taller que le digo que tuvimos. Es un aporte nomás, gracias. Ya, gracias. ¿Hay otro compañerito que me está alzando la mano, por favor? Sí, mister. También Gracias. no solamente se dan los transgénicos en las especies de plantas, también hay estudios o prácticas en alteraciones genéticas en animales. Por ejemplo, en Argentina se están produciendo por esta manipulación genética vacas que producen más leche. Pero también el riesgo de consumir esta leche es de que, así como a las vacas les hace que desarrollen más rápido la leche, también puede ser que al ser humano le ocasione una alteración genética en que desarrollen células que no son acordes a su biología, y así aparecerían los tumores, las enfermedades del cáncer. Hay estudios que están tratando de hacer que las células, que la leche que produce una vaca sea igual que los nutrientes que tiene la leche materna. Entonces, llegar a ese tipo de manipulación genética es un alto riesgo. Ya vimos qué es lo que ocurrió con la oveja Dolly, y lo mismo puede estar ocurriendo si consumimos este tipo de alimentos. Ya, gracias. ¿Se acuerdan ustedes cuando tratábamos de las ciclinas? Las ciclinas eran las sustancias químicas que Regulaban el proceso de división celular, mister. regulaban el proceso de división celular llamado mitosis. Se ha visto que estos alimentos transgénicos alteran a estas ciclinas, y al alterar estas ciclinas ya no hay control de la mitosis. ¿Qué quiere decir esto? Que la mitosis comienza a producir más células de una manera descontrolada. Al producir células de una manera descontrolada, ya se me forma un tumor, ¿no? Y eso están en investigaciones ahorita. Entonces, hasta donde yo he leído, hay alguna relación, sí hay alguna relación. De igual manera, como el compañero nos decía, hay
animales transgénicos ya. Hay un toro que vale millones y millones de dólares que a través de este proceso de cambio de genes, este toro está produciendo esta hormona muy importante para nosotros. Es la que me ayuda al proceso de la glucólisis, la que me hace entrar a la célula, la glucosa, etcétera, etcétera. ¿Cuál es esta hormona? Ayúdenme, ya me olvidé. La insulina, Master. La insulina. Este toro que vale millones de dólares, a través de estos cambios genéticos, a este cambio de manipulación genética, está produciendo insulina. Este toro todavía vive y está en estudios. Qué importante que es esto de la genética. Es un mundo extremadamente amplio para la investigación. Ya incluso nosotros, nuestro Ecuador, lo que no tenemos es tecnología. Material humano tenemos bastante. Lo que no tenemos es tecnología. Lastimosamente, a veces esto es nuestro limitante, pero les digo que podemos hacer investigación. Sí podemos, sí. Siguiente compañera. Sigamos, por favor. Bien, muy buenos días. Mi nombre es Karina Bermeo y voy a hablar lo que tiene que ver con la biotecnología o la genética, en este caso, en plantas y también, ¿por qué no? Precisamente lo que estaban nombrando hace un rato, en animales. Sí, bien. También la genética se ha practicado de manera empírica, digámoslo así, o por desconocimiento miles de años atrás, desde que el hombre vino a poblar la tierra. De manera empírica porque el hombre a primera instancia era nada más y nada menos que un cazador y también un recolector. Se ha dado cuenta después de tanto andar de nómada de la importancia del cultivo y es así que se hizo agricultor. Cerca de 10.000 a 8.000 años atrás, para el periodo neolítico, hablamos ya, el hombre es un agricultor. Estas técnicas que aplicaba eran más bien empíricas, pero no de conocimiento científico, ni de análisis, ni de descubrimiento. Fue así que quien nos dio este estudio de genética y nos habló de herencia y de transmisión de caracteres fue el señor Gregorio Mendel, el gran estudioso científico, que aprendió esto también por ver a su padre que se dedicaba a la jardinería. Entonces él también se puso a hacer análisis de esta variabilidad de las especies en los vegetales en su jardín o en el jardín, ¿no? Mediante esto hizo los diferentes cruces ya conocidos, los que hemos analizado en los diferentes temas vistos en el curso, como es las 3 leyes de Gregorio Mendel. Cada una de ellas con un resultado distinto de una filial a otra. Todos estos procesos de estudio de genética sirvieron para que el hombre pueda utilizarlo en favor de una preocupación que es la alimentación. ¿Por qué? Porque si bien sabemos, estamos sobrepoblados y al haber sobrepoblación y el crecimiento de la población o densidad poblacional crece de manera geométrica, los alimentos crecían de manera matemática. Esto quería decir que va a haber una falencia o falta de alimentos, por ende, hubo entidades preocupadas en esta situación. Tal es así que es el FOA, que es una entidad que trata de ver que la población no sufra de hambruna ni de lo que puede ocasionar la carencia de alimentos en su estatus vital o en su modo de vida. Recién en el año de 1945 se creó esta entidad formada por 4 países. Ya en el año de 1952, Ecuador pasó a formar parte de ella, preocupándose en la mejora de los alimentos y, por qué no decir, de tomar aquellos conocimientos o estudios hechos por los científicos para trabajar con las especies y mejorarlas y así hacer mayor producción o mejorar, en sumo caso, la estabilidad de una especie. No sé si me puedan ayudar, si me puedan dar el control, porque yo quisiera mostrar
unas diapositivas aparte sobre el mismo tema. Aquí. Ah, ya, aquí, perdón. Bien, me dicen si lo pueden visualizar, sí. Sí se ve, compañera. Sí, ya, ok. Entonces, como estábamos hablando de evolución y genética, precisamente vamos a tomar del tema principal que debe ser, y es la alimentación, porque como bien sabemos, es la base de la vida de los seres, porque sin nutrición no habría el ser humano. Como vemos, en el periodo neolítico ya se practicaban las primeras estrategias de manejo de suelo para poder aplicar la agricultura y poder obtener los alimentos que eran importantes para la población de aquellos tiempos. Una de las características que se dice para este periodo neolítico es que la mujer tenía los brazos más grandes o más robustos, en base a que ella también practicaba la agricultura, cosa que también se sigue haciendo en la actualidad en algunas regiones de nuestro país. Sí, tengo entendido que en la parte del Amazonas y también en la parte de la sierra, muchas veces la mujer también ocupa la parte activa en la agricultura para la producción de las plantas y por ende conseguir alimentos. Como vemos aquí, ya los mayas aplicaban diferentes técnicas de cultivo y de ellos fuimos aprendiendo cómo se fue evolucionando. Como vemos aquí también, la evolución en base a la genética. Los estudios de Gregorio Mendel fueron un paso importante para poder darnos cuenta de la variabilidad de genes y la mejora de una especie. Es decir, que si hay especies que están adaptadas a un determinado ambiente, mediante este trabajo científico de genética o de ADN o de ADN recombinante, usted puede conseguir la mejora de una especie para que se adapte, para que tenga mayor productividad o para que en muchos casos también se haga resistente al ataque de alguna plaga. Como pueden observar en esta diapositiva, se está trabajando aquí con el ADN, en este caso recombinante, cómo se obtiene la mejor característica de una planta, ¿sí? Lo mejor, como dijo un compañero en la exposición anterior, para la otra planta, para que no se desaparezca. Es decir, voy a mejorar esta planta para que no muera ante determinado cambio o situación climática y también, por ende, de algún ectoparásito. Todo esto se ha trabajado gracias a la genética. Y vemos aquí que se está manipulando, vemos la caja de Petri. Hay diferentes técnicas de embriones, trabajo en óvulos, también hay trabajos en los embriones de las papayas, cuando muchas veces hay semillas estériles. ¿Por qué? Porque crece el embrión, pero no crece el endospermo, que es el que le va a dar nutrientes a este embrión y este se pueda desarrollar en una plántula y por ende en una planta adulta y producir frutos. Entonces, todos estos trabajos y conocimientos anteriores, tanto en técnicas de cultivo neolítico, de las técnicas mayas, aztecas, nos vamos también a la parte genética, gracias al señor Mendel y a su estudio científico y a los científicos que le sucedieron, y también a las diferentes instituciones preocupadas del manejo de la genética para bien de la población. Digo para bien dentro de comillas, porque si bien es cierto, el resultado de todo este trabajo genético nos va a crear los transgénicos, algo que éticamente está muchas veces en disyuntiva, ya porque es necesaria la alimentación. Como decía, la población crece de manera geométrica, mientras que los alimentos de manera matemática. Y esto hacía que haya falta de alimento y hay hambrunas. La preocupación de mejorar especies para adaptación, para que produzcan más, para que haya mejor producción de leche, lo que decía el compañero Erazo, sobre la manipulación de la genética en determinadas vacunas para obtener una mayor cantidad de leche, o lo que decía el míster, trabajar para obtener la insulina, mejora de vida, trae también a la vez algo a la discusión. Lo bueno y lo malo, ¿qué tan necesario es? Digamos así, aquí, como comentaba yo ayer, eres un mal necesario,
porque necesitamos de los alimentos para poder vivir y que nuestro cuerpo cumpla funciones vitales. Pero también, si no los hay, morimos de hambruna, con raquitismo, desnutrición. Pero si comemos transgénicos, que es lo que actualmente hay en el mercado, aunque muchas veces en la etiqueta no esté, ya años atrás, la famosa leche nido que la tomábamos todos, ya tenía manipulación genética, ya era un transgénico. Así que, compañeros, digamos es un mal necesario, pero los transgénicos han venido también a ayudar en muchos casos para desaparecer la hambruna, pero también como se analiza genéticamente, puede hacer un trastorno de crecimiento irregular de células y producir cáncer. Esta es mi aportación. Muchas gracias, compañeros. Sí, buenos días con todos, soy magíster y compañero docente. El tema, continuamos con el tema principal, ya este es nutrición alimentaria. Usted puede ver que una persona sana está una familia feliz. Atrás de ellos están los anteriores que consumían productos frescos de buena calidad. Entonces los niños, los jóvenes y adultos pueden desarrollar todo su potencial y mantenerse en buen estado. Esta alimentación es orgánicos, hoy en la actualidad también hay inorgánico, pero continuamos absorbiendo lo que tenemos en nuestra alimentación. En este hemos visto la pirámide alimenticia, que está formado por 6 grandes grupos, de los cuales consumimos a lo largo del día. La misma que se refleja, tenemos alimentos saludables completos, tenemos el primer grupo, como puede verse en la figura, cereales y legumbres. Luego tenemos verduras y frutas. También en la tercera, ahí están los derivados productos lácteos. También tenemos carnes y huevos. Y la quinta, tenemos aceites, grasas, semillas y frutas secas. En la sexta tenemos azúcar y dulce. Hay elementos que son llamados alimentos fuentes en nutrientes. Por ejemplo, la leche es alimento fuerte de calcio y carne a la vez también en hierro. A veces los seres humanos no comemos todo lo que nos ponen en mesa. Siempre vamos a tener dificultad porque no comemos lo que nos agrada. Entonces ahí vamos a sufrir enfermedades en nuestro cuerpo, en cualquier tipo de cuerpo, que esto nos afecte por la necesidad de ciertos elementos. De los cuales, compañeros, la siguiente lámina, ya. Generalmente tenemos 2 clases de macronutrientes y micronutrientes. En los macronutrientes están las proteínas, grasa, hidrato de carbono, algunos minerales y especialmente el consumo de agua. Usted sabe que todos los alimentos debemos consumir hasta 8 litros de agua, pero ahí está incluido el alimento, los jugos, la sopa. Macronutriente requiere una cantidad de pequeñas unidades expresadas en miligramos, una milésima parte de un gramo, que es esencial para nuestros consumos diarios. Tenemos también los micronutrientes, incluye la vitamina en ciertos minerales que permiten al organismo usar. Aquí se denominan los microminerales o los elementos, y a veces minerales también traza. Es necesario que nosotros aquí podemos consumir muchos alimentos que pueden evitar ciertas enfermedades. Por ejemplo, la alimentación diaria, comer una comida rutinaria, variar durante la semana. Por ejemplo, si comemos grasa, en la tarde ya no comemos legumbre, hortaliza, al día siguiente podemos hacer una parrillada, pero después de la próxima semana, no excesivamente en grasa. Usted sabe que nuestro cuerpo asimila también, pero debemos quemar grasa en el momento que nosotros hacemos nuestras actividades diarias. Por ejemplo, en el adulto estamos por 3 semanas consecutivas a hacer actividad física, no exceder demasiado. En esta, tener una comida equilibrada y en cantidades suficientes que permite el desarrollo correcto del individuo. Muchos jóvenes piensan que una dieta va a variar el costo del producto, del alimento. No.
Una comida balanceada es, por ejemplo, si hoy como pescado, mañana como pollo, el otro día legumbre, así sucesivamente vamos variando. No es que el costo, hay que saber alimentar. Hay muchos que comemos comida rápida, por ejemplo, las hamburguesas, que nos vale $3.50, $2.50. En cambio, si con el mismo valor podemos comer legumbres, cereales, entonces con el mismo podemos comer, alimentar una familia. Luego tenemos la tecnología alimentaria. Aquí hay ciertos productos que son avanzados, son inyectados o mejorados por cierta hormona, lo que, como se manifestó los compañeros en la genética, estos productos pueden también generar ciertos cancerígenos, por ser productos que tienen muchas pulpas, demasiado para completar una colonia de habitantes, pero también va a perjudicar esto al consumidor, porque ciertos alimentos son cancerígenos, que va a producir un cáncer en el estómago o en cualquier parte de nuestro cuerpo. Luego tenemos aquí, estos nutrientes se encuentran en tal forma que los alimentos son fácilmente utilizados en nuestro cuerpo, los hidratos de carbono. Usted sabe que el deporte o cualquier actividad que nosotros podemos desarrollar 3 veces a la semana, los adultos, bueno, los jóvenes normalmente, diariamente, 30 minutos lo pueden desarrollar. Esto es debido a que nuestro cuerpo necesita actividad física, tener una buena salud, inclusive estar completamente alimentado. Usted sabe que no hay una buena alimentación, pues se nos decae nuestra forma de estudiar, bajamos el rendimiento académico, incluso las enfermedades. Hoy, actualidad, que el COVID afectó a muchos estudiantes, también a padres de familia en la economía, entonces tenemos que levantar ese ánimo y ese entusiasmo. Esto sería en cuanto a la alimentación, que nuestro grupo, hemos seguido la secuencia del grupo 2. Y agradecerle a usted, Magíster, y también a los compañeros que hemos intervenido. Ahí el compañero al momento le va a agradecer. Gracias por el momento y compañero. Gracias, compañero Máster. Esa ha sido la exposición del grupo 2. Mire, qué importancia que la nutrición, ¿no? Acuérdense que ya trabajamos sobre esto. La ingesta de proteínas, la ingesta de hidratos de carbono, incluso la ingesta de lípidos. Es muy importante la ingesta de aminoácidos, la ingesta de vitaminas, oligoelementos, ¿no? Hemos venido trabajando cómo una buena alimentación se refleja en una buena salud. Es directamente proporcional una buena alimentación a una buena salud, ¿sí? Especialmente la salud de mi corazón. Y en definitiva, lo que yo les puedo decir es que utilicemos una alimentación lo más natural posible. Tomemos agua, hagamos deporte, y lo más importante es estar en paz con nosotros mismos. A pesar que estamos pasando en una situación muy complicada, que es esta pandemia del SARS-CoV-2 y todas sus variantes que me produce la enfermedad COVID-19, si yo tengo una buena alimentación, hago ejercicio, estoy en paz conmigo mismo, este virus me va a afectar, pero mi sistema inmunológico me va a ayudar a defenderme. Ahora ya con las vacunas estamos ya superando, Dios quiera que en unos meses más, ya superemos en su totalidad esta situación y volvamos nuevamente a las clases presenciales. La biología saben que es una ciencia experimental, y los estudiantes necesitan de un laboratorio de biología. Ángela me estaba alzando la mano, por favor. Sí, Magíster, mire, yo tengo una duda, o sea, el tema que yo hablé sobre el trabajo en las plantas para obtener nutrientes. Si bien es cierto, nosotros podemos querernos cuidar y deseamos cuidarnos de la mejor manera, pero lamentablemente el sistema ya no lo permite.
Porque yo le digo, ¿por qué? Cuando yo fui al campo, mi suegra que alquila para sembrar maíz, yo estaba cogiendo los maíces que estaban, después que habían sacado ya las plantas, y ya habían faenado, digamos, el maíz ya. Yo cogía los que estaban en el suelo y yo decía que yo los estaba desgranando para sembrarlos. ¿Qué me supo decir la señora que alquilaba ahí? Me dijo, no va a servir. Y yo le digo, ¿por qué? Porque esta semilla no nace, es estéril. Entonces, máster, ¿qué me quedó a mí aquí a la cabeza? Y siempre lo comento con los chicos. Prácticamente nosotros ya dependemos de este medio de transgénico, porque nosotros no sabemos lo que estamos llevando a nuestra boca. Esa semilla ya no iba a crecer, es estéril, quiere decir que ella tenía que ir a Agripac a comprar la semilla modificada, porque está modificada. Entonces, imagínense, ya indirectamente, es verdad, hay que llevar una vida sana, estamos inmiscuidos en este medio ya contaminante, y solo es cuestión de pedir a Dios y vivir la vida sanamente, como nos indica usted, en lo mayor que se pueda, para no enfermarnos, porque lamentablemente el sistema ya está, todo es transgénico ahorita, todo está modificado. Sí, es la realidad, o sea, no sé, gracias. Sí, lastimosamente es así la situación, ¿no? Estamos en una sociedad que prácticamente nos está invadiendo de información, a veces un poquito inadecuada. No me voy a adentrar en esto porque me pueden seguir juicio. Les voy a poner solo un ejemplo, Cuando hablábamos de enfermedades metabólicas, hablábamos de la diabetes tipo 2, ¿no es cierto? Y miren cómo diario en la televisión, en el radio, si yo voy a un supermercado, si voy a la tienda y veo panfletos, tomen determinada cola, determinada, etcétera, con todas sus gamas de nombres, con todas sus gamas de sabores y de colores, que miren, si yo sigo eso, les aseguro que en 2 o 3 meses me hago diabético. Entonces miren cómo la sociedad, ¿no? La sociedad nos impulsa a estas situaciones, pero nosotros debemos tener un pensamiento crítico y decir, a ver, qué es lo bueno y qué es lo malo, y esto enseñar a nuestros estudiantes. Siempre yo les digo, vayan, háganse en un agua de limón y no tomen esas bebidas carbonatadas. Sigamos, por favor. Sigamos, ¿no? Sigamos. Ángela Karina Bermeo, ¿me estás alzando la mano? No, mister, no. Ya. Máster, buenos días. Para continuar con el grupo número 3. Ya. Voy a compartir la pantalla. No sé si se puede visualizar. Estamos viendo. Sí, compañero. Muchas gracias. Máster, buenos días, compañeros. Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Nuestro grupo es el número 3 y está conformado por la compañera Luz Hermentehuanche Orellana, mi persona Mónica Yiquín, la compañera Karina Macías, Jorge Maridueña y Medardo Mena, con el tema del método científico. ¿Qué le pasa? Un poquito hablando del método científico, vamos a referirnos a el método científico como a la ciencia, ¿no? Como un conjunto de pensamientos universales y necesarios para poder dar respuesta a varias interrogantes que se nos ha presentado en el proceso de nuestra vida y de nuestro entorno con la naturaleza. Vamos a ver que con la utilización del método científico, pues se ha podido dar avances en la ciencia, refutarla, organizarla y comprobar ciertas hipótesis que se han dado y las tenemos ahora como leyes o teorías. También vamos a ver que
Desde la antigüedad ya se venía dando un método científico, aunque tal vez no conocido con este nombre, y lo inició Galileo Galilei con sus estudios. Él no se apegaba mucho a las... Ay, un ratito. Ahí. Galileo Galilei no se apegaba mucho a la práctica o a la doctrina de Aristóteles. Entonces él empezó a realizar sus estudios, no de manera experimental, como lo hace el método científico, pero sí obtuvo sus resultados a partir de las demostraciones matemáticas, que también es una manera de comprobar ciertas o medir ciertos resultados. ¿Ya? Vamos a hablar también lo que es el método científico, pero para esto vamos a partir un poquito de saber lo que es la ciencia como tal, y se denomina o se le como el conjunto de conocimientos exactos sobre las cosas obtenidas por medio del razonamiento ordenado al aplicar diversos métodos de observación y experimentación. La ciencia como tal utiliza la herramienta al método científico como herramienta para llegar a la obtención de los resultados, sobre todo los resultados que son verificables, comprobables, ¿ya? Este método científico se usa en todas las ciencias y se basa en el diseño de las prácticas de experimentos para obtener información veraz, que sea verificable. Este método científico es un proceso estructurado mediante el cual se espera encontrar respuestas a problemas específicos, de lo que el ser humano, por nuestra naturaleza, somos curiosos de saber muchas cosas, nos planteamos hipótesis, nos planteamos preguntas y queremos respuestas a esas preguntas. Y en eso se basa el método científico. Sí, este método científico está sustentado por dos pilares fundamentales, que son la reproductividad y la refutabilidad. En la reproductividad decimos que es la capacidad de repetir un determinado experimento tantas veces sean necesarias en cualquier momento, en cualquier lugar y por cualquier persona para ver si se puede comprobar si esta hipótesis ha sido o esta investigación ha sido veraz. La refutabilidad, en cambio, es decir, que toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falseada o refutada. Puede ser que alguna de las teorías ya se tenga una respuesta, pero puede ser que otra persona, otro investigador vuelva a investigar y refuta esta teoría y dice, no, esta teoría tomo base de esta, pero este es el resultado que me da esta teoría. Ya. Muchos de los descubrimientos que hoy conocemos partieron de una hipótesis, partieron de una pregunta, partieron de una duda, partieron de un supuesto, que fue comprobada a través del método científico. Es utilizado en la mayoría de las ciencias, como la química, la física, la psicología y otras ciencias, y pueden ser aplicadas para explicar fenómenos de nuestra vida cotidiana. ¿Ya? Ciertas características del método científico, una de las principales, como decía, que es verificable y explicativo, ¿sí? También las características es que debe ser objetivo, debe ser progresivo, debe ser racional, debe ser verificable y debe ser riguroso. Objetivo en cuanto que se basa en hechos, conceptos comprobables y no deseos, ni creencias, ni opiniones de la persona que investiga. Sí, tiene que ser de manera objetiva. El científico, el investigador, debe mantener su visión subjetiva en el margen de lo que está investigando. No se puede apartar ni inclinarse a lo que él cree, sino ser bastante objetivo en su investigación. Progresivo en cuanto a que los conocimientos que se obtienen son acumulativos, pero que pueden reafirmar, complementar las investigaciones o los descubrimientos ya existentes o incluso corregirlos, como les decía anteriormente. Racional, ya que utiliza la razón para realizar deducciones y se basa en la lógica y no en opiniones o creencias. Verificable,
Cuanto a la hipótesis propuesta debe ser aplicada y comprobada empíricamente a través de la experimentación. La experimentación es uno de los pasos que nos va a ayudar a comprobar o a desechar la teoría que estamos investigando, la hipótesis que queremos verificar. Riguroso en cuanto a que el investigador debe seguir el orden de todos los pasos del método científico sin alterar ninguno de ellos, ya que es un proceso, debe seguir un orden. Eso en cuanto a mi participación, máster. Muchísimas gracias. El compañero continúa. Gracias. Compañeros, buenos días. Máster, buenos días. Buenos días. Compañera Mónica, por favor, adelante, ayúdame con la diapositiva. Medardo no. Continúa, Medardo. Ah, ya, perdón. Sí. Compañero Medardo. ¿Cómo le va? Muy buenos días, magíster. Buenos días, compañeros. Gracias, compañera Mónica. Continuando con la exposición de la compañera Mónica, si puede pasar la diapositiva, compañera, en la número 7, por favor. Yo visualizo tipos de método científico, no sé qué. ¿Puedo compartir? Muchas gracias, compañera. Bien, los tipos de método científico que se utiliza para la biología, son los tipos de métodos científicos, son el método inductivo, el método deductivo, el método analítico, el método sintético. Siga, por favor. La siguiente diapositiva. Bien, aquí vemos en el método inductivo, comúnmente se lo conoce pues con el proceso de inducción, como aquel que se realiza de forma mental y que conlleva al estudio de situaciones particulares hasta encontrar lazos de relación entre dichas situaciones y proceder al establecimiento de conclusiones generales que conforman el análisis, pueda ser aplicables a situaciones similares. Algunos autores mencionan que este método goza de autoridad científica, en el caso de que el momento de establecerse las relaciones, estas se proceden a cotejar y entablar entre sí una concordancia única que las haga procedente para la aplicación de la premisa general. El método inductivo utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos aceptados como válidos para llegar a las conclusiones cuya aplicación sean de carácter general. Se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones universales que postulan como leyes y principios fundamentales de una teoría. En cambio, el método deductivo es más común que se procede a aplicar en la ciencia. De hecho, es la regla general para el estudio de los fenómenos sociales, ya que el mismo implica la extracción de una premisa general, conforme a la cual se procederán a evaluar todos los casos posibles que presenten características comunes y que resulten procedentes para su estudio. En efecto, el proceso deductivo implica el estudio o bien la labor cognitiva desde lo general hasta lo particular, con la finalidad de que la persona pueda entablar desde un juicio general criterios particulares. En todo caso, debe comprenderse que tales estudios conllevan a la aplicación de leyes universales y comprobarlas de aquí sea el método que cuente con mayores adeptos dentro de la comunidad científica, considerando que el mismo basa sus análisis sobre sus hechos y comprobados, y estos a su vez constituyen una teoría, o bien un postulado o únicamente sustentados. En cambio, en el método analítico es un método que implica análisis que proviene del griego y que significa una descomposición. Así como el método analítico requiere de la separación de un todo en las partes o elementos que lo constituyen. Desde esa perspectiva,
se dice que para poder comprender algo es necesario desmenuzar correctamente cada uno de sus componentes, ya que es una manera de conocer la naturaleza del fenómeno u objeto que se va a estudiar. Y a partir de esto, las analogías, comprender su comportamiento y establecer algunas de sus teorías. Comprendemos, compañeros, analizar significa desintegrar un todo en sus partes para poder estudiar de forma profunda cada uno de sus elementos, sus relaciones entre estos y las relaciones que cada componente tiene con el todo, que esta sea estudiando. El análisis que va de lo concreto a lo abstracto, ya que parte del todo en un concreto real, y que se pasa a las partes que son la parte abstracta. Como podríamos mencionar un ejemplo, cuando se desea conocer si una parte del cuerpo humano tiene alguna infección o si entre sus células hay alguna cancerógena, como lo habíamos visto la semana pasada cuando nos explicaba el magíster Nelson, ¿no? De las enfermedades cancerógenas, ¿no? Es necesario ahí descomponer el todo, el órgano en cuestión, que en estos casos se hace con un tejido de este. Y luego de descomponer sus partes, es posible conocer si existe alguna enfermedad. Cuando se desea estudiar algún fenómeno en cambio social, por ejemplo, la manera en que las personas se relacionan a través de las redes sociales, etc. Entonces, el método analítico es de suma importancia para la biología. El método sintético, contrario al método analítico, el método sintético implica la síntesis, que proviene de la palabra griega sintes, que significa reunión. Así, en el método sintético es necesario reunir diversos elementos para lograr formar un todo. La síntesis es un procedimiento mental en el que se tiene como meta la comprensión total de aquello de lo que ya se conoce con sus partes y particularidades. La síntesis va de lo abstracto a lo concreto, ya que pasa de los elementos abstractos a todo lo concreto y real. Es un proceso que consiste en integrar los componentes dispersos de un objeto de estudio para poderlos nosotros estudiarlos en su totalidad. El método inductivo, deductivo, entonces procedemos que parte de una aseveración en calidad de hipótesis para buscar o refutar o falsear tal hipótesis. Vamos a ver un ejemplo del método sintético. Cuando se busca resolver, por ejemplo, ¿no? Se busca resolver un crimen, es necesario unir poco a poco las piezas que se van encontrando, y de esta manera se dará la respuesta y se podrá aplicar como cuándo, quién y dónde cometió el acto ilícito. Es decir, se llegará al todo a partir de sus partes. Cuando se busca, en cambio, diagnosticar a una persona durante una consulta médica sin estudios llevados a cabo en laboratorio, en este caso el doctor pregunta a la persona sus síntomas y a partir de unir todos estos síntomas es capaz de descubrir qué enfermedad pueda tratarse, ¿no? Entonces, veamos que el método sintético es de suma importancia para la biología. Sí, la siguiente diapositiva, compañera, por favor. Ya, muchas gracias. Aquí tenemos, en esta diapositiva, tenemos el método científico mixto. En los métodos científicos mixtos tenemos el método deductivo-inductivo, el método analítico-sintético, el método histórico-deductivo, el método histórico-comparativo. Entre el método deductivo-inductivo, con la unión de estos dos sistemas, se consigue un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas las conclusiones que deben confrontarse con estos hechos. En cambio, el método analítico-sintético funciona ambos métodos. Siguiente diapositiva, compañero, por favor. Muchas gracias. La siguiente diapositiva, compañera. Ya, gracias. En el método analítico-sintético funciona ambos métodos
analiza hechos del objeto de estudio por separado, en cada una de sus partes, analítico, luego repite el mismo proceso, pero forma un conjunto sintético. Así se integran dichas partes para estudiarlas de manera holística e integral. El método que muchos consideran inmiscuye una de las labores mentales más arduas, ya que éste persigue un estudio exhaustivo del fenómeno. Primero, procedimiento a la descomposición del mismo de sus partes y luego continuando con el análisis de todas estas como si fuesen un conjunto en su totalidad. Estudiar los hechos partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para poderlos estudiar en forma individual. Eso se conlleva al análisis y luego se integran dichas partes para estudiarlas de manera holística e integral. Eso se conformaría como la síntesis. El hipotético deductivo, el método hipotético deductivo, algunos consideran que se trata de una paradoria científica, pero otros alegan que este es el método que da origen al diseño de investigación experimental, ya que el mismo busca es el acercamiento o bien la comprobación de los hechos que son planteados en una hipótesis con arreglo al análisis de teorías o bien postulados generales, de modo tal que para proceder a su estudio es menester llevar a cabo los siguientes pasos: planteamiento de hipótesis, que no son más que aproximaciones conformadas por variables, que requieren de comprobación para proceder al estudio acertado de una realidad. Adecuación de las hipótesis a teorías bien postuladas, ya comprobadas, con el fin de poder evaluar la certeza de aquellas bien y imposibilidad de su realización. Un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y buscan refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos. Y el último método, que es el método histórico comparativo, es un procedimiento analítico que tiene lugar en las áreas culturales donde lo único que se persigue es la búsqueda de los hechos de forma secuencial que permiten determinar el surgir o bien la aparición de un determinado fenómeno, con el fin de que se pueda realizar una serie de análisis sobre los mismos hechos y determinar cómo estos han influido en la aparición o bien en la configuración del objeto de estudio. Este es un procedimiento de investigación y esclarecimiento de los fenómenos culturales que consisten en establecer las semejanzas de dichos fenómenos, infiriendo una conclusión acerca de un parentesco genético, es decir, de su origen común. Muchas gracias, compañeros. Con la compañera Luz. No sé si está la compañera. No sé si me escuchan. Sí, se le escucha, compañero. No sé qué pasaría con la compañera Luz. ¿Dónde está? Voy a tratar de un poquito explicar ya lo que son los pasos del método científico. Como todos sabemos, consisten en la observación, la inducción, la hipótesis, la experimentación, la demostración y ya lo que finalmente tendríamos como tesis o teoría. Dentro de la observación, pues, no el ver, sino el observar, el de fijar nuestra mirada de manera detallada, observando cada una de las características de algún problema que se presente, es uno de los primeros pasos fundamentales para podernos nosotros plantear una pregunta. La observación como base de la propia investigación. De ahí nacerá un problema, una situación a investigar. La inducción, que será la observación que lleva a plantearse una pregunta específica
de algo, de algún tema en específico, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, ¿por qué se produce el desgaste del suelo? Entonces sería una pregunta que yo quiero investigar y esa sería mi parte de la inducción. La hipótesis como tal, ya las preguntas, lo que nos planteamos, las dudas, las interrogantes que pondríamos nosotros en nuestra investigación, donde se plantea una idea o una proposición que puede explicar analizando en los pasos anteriores, ¿no? Entonces, como les decía, una pregunta. ¿Por qué se desgasta el suelo? ¿Por qué la desnutrición infantil? ¿Por qué la mala alimentación? Cosas así que podríamos preguntarnos para realizar una investigación. La experimentación, que es la parte medular también de una investigación, en donde usted a partir de ciertos experimentos, de ciertos análisis, de ciertos búsqueda en realidad, usted va a concretar su hipótesis, saber por qué, cómo y cuándo sucedió lo que usted se está preguntando y tener ya una respuesta verificable dentro de la experimentación que se podrá hacer o repetir varias veces hasta comprobarla. La demostración, ya los resultados de esta experimentación serán ya demostrados de manera fiable, veraz, confirmable de lo que usted realizó en los pasos anteriores. De estos pasos anteriores, pues se tendrá ya la tesis o la teoría de lo que usted investigó, de lo que usted se planteó en cuanto a su duda, a su pregunta, ya tendrá usted una teoría. Todo esto que debe ser verificable. Para la otra. De ahí sí nos toca con el compañero Jorge, por favor. Señorita Guanuche Luz, ahorita me envía que se le ha ido la luz en su casa. Me envió un mensaje. Sí, ya, Máster, algo expliqué de lo que le tocaba a la compañera, pero se haya entendido un poco. Buenos días, Máster. Buenos días, compañero. Mi tema de hoy es un ejemplo sobre la vacuna de la poliomielitis, ¿no? En la cual este científico, Johnny Stoff, dio un gran aporte de la ciencia a la humanidad, ¿no? En el año de 1955. Era un microbiólogo neoyorquino de origen judío y ruso. En su proyecto, la observación que él hizo, que en 1947, era una enfermedad común en los Estados Unidos. Es decir, que la mortalidad era muy elevada, en la cual ya el gobierno se había preocupado de lo que estaba sucediendo y no podían cómo contenerlo. Entonces fue una observación que él hizo del problema que estaba existiendo en su país, ¿no? En la cual ahí comenzó él a pasar a lo que es la inducción o la pregunta, ¿no? En la inducción o la pregunta dice que recibió ayuda de la Fundación Nacional Estadounidense de la Parálisis Infantil en 1947 para frenar la polio, ¿no? Ya que era producida por un virus del poliovirus. En el tercer paso tenemos la experimentación, como indica aquí en la imagen, ¿no? Digamos que la enfermedad duró 8 años, ¿no? La primera vacuna la probó con él, es decir, la probó también con su esposa y sus 3 hijos. Y después con un grupo de voluntarios, ¿no? En la cual se prestaron para probar su vacuna, que era un prototipo vacunal. Después comenzó a hacer una demostración, ¿no? Una demostración sobre el tema en la cual él experimentó
experimentó y vio que existía un 90% de que las personas que recibieron la vacuna estaban recuperándose de una manera fabulosa, ¿no? Entonces, él pasó digamos, en esa demostración, digamos, él experimentó eso, después la demostró y pudo ver esos resultados fabulosos que él tuvo, ¿no? En la cual en el año 1955 él probó la vacuna del prototipo vacunal. Por último tuvo la tesis, ¿no? En esta tesis la vacuna era inyectable y estaba basado en 3 variedades del virus cultivados en tejido de mono e inactivo posteriormente en formol. Es decir, que una vez inyectaba en el organismo de los virus, recorrían el torrente sanguíneo y el sistema inmunológico del paciente desarrollaba defensas contra el virus. La persona vacunada no desarrollaba la enfermedad, pero sí podría ser portadora del virus. Portadora del virus, pero seguía propagándose a través de las heces y la saliva, ¿no? Este es un gran ejemplo de este científico en la cual él aplicó el método científico pasándose a los pasos que se dijo anteriormente, ¿no? Aquí hemos tratado de poner de que él comenzó en el año 1947 y lo demostró en el año de 1955, ¿no? Es decir, que más o menos duró unos 8 años, ¿no? Con la siguiente imagen, por favor, compañeros. Las conclusiones, ¿no? Aquí hemos escrito que además de las conclusiones confirma que los resultados corresponden a los significados e interpretaciones de los participantes que atribuyen a la realidad, ¿no? Es decir, que todo se basa en comprobar su hipótesis, en la cual puede tener resultados viables o no viables. En otras palabras, todo aplicamos métodos científicos. Es decir, si vamos a planificar una clase, estamos aplicando métodos científicos, ¿no? En la cual el método que él emplea, en el momento que él ingresa a una aula, que hace primero, observa y está haciendo la primera parte del método científico, observación de los estudiantes, cómo se encuentran, cómo están, cómo pasaron el día, en la cual vamos a comenzar una hora de clase, ¿no? Él está aplicando el método científico en una parte inicial, ¿no? Después comenzará a hacer sus lluvias de ideas, sus preguntas frecuentes, y después hará el cuerpo de la clase y hará ciertas actividades para reforzar lo que él está explicando, ¿no? Entonces, se está aplicando método científico en todas las áreas, tanto de las ciencias y también de manera en clase, ¿no? La última imagen, compañero. Las recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones dice respecto a la forma de mejorar los métodos de estudio, ¿no? Es decir, que si en un método científico no llegué a comprobar mi hipótesis, eso me da a que yo vuelva a repetir, cambiando la pregunta y mi hipótesis, debido a que no llegué a una conclusión viable. Entonces, puedo volverlo a repetir. Así que el método científico puede ser repetitivo, ¿no? Segundo, dice sugerir acciones específicas en base a las consecuencias, ¿no? Es decir, puede él sugerir ciertas cosas en base a lo que está sucediendo. Y tercero, dice sugerencias para futuras investigaciones. No todos los trabajos a veces se llegan a culminar. Hay veces que se dejan cosas inconclusas y la persona que toma el proyecto, que tiene que haberlo leído, hace una continuación del tema, ¿no? Como me acuerdo de mi tesis, yo hice sobre los chapuletes, yo dejé prácticamente ciertas sugerencias y me enteré que mis compañeros que continuaban con el curso anterior lo terminaron, ¿no? Porque en el jardín botánico había muchas cosas que
no se podían terminar sobre estos insectos. Entonces, eso me indicó de que se puede, que los compañeros que ya lleguen después pueden tomar del mismo proyecto y hacer vamos, continuar lo que a veces uno no lo llegó a terminar por falta de tiempo, ¿no? Bueno, este es mi aporte del grupo número 3. Gracias, compañeros y magísteres. Gracias, compañeros. Miren, qué importante que es entender ya los ejemplos del método científico. El compañero ha puesto un cuadro clínico acerca de la poliomielitis. ¿Qué es la poliomielitis? Es la inflamación de la médula. Y este virus es tan agresivo porque tiene gran avidez a la médula, especialmente a las astas motoras. Y depende dónde ataque este virus, prácticamente me puede dejar inválido, parapléjico durante toda la vida. O si me ataca a nivel cervical, me puede dejar cuadripléjico, etc. Hace 55 años esta patología a nivel mundial era tremenda. Miren, este científico, ¿qué hizo? Utilizó el método científico que comenzó a observar, ¿no es cierto? Observó qué estaba pasando. Problema social, problema de salud tremendo. Observó él, ¿no es cierto? Y luego comenzó a hacerse preguntas. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que les está pasando? Cuando ya formuló preguntas prácticamente ya hizo una hipótesis, posiblemente sea un virus, pero ¿qué virus será? ¿No es cierto? Y con la experimentación ya se determinó que este virus, ¿no es cierto? Miren, con la experimentación era un virus, pero si es que yo utilizo una parte de este virus o este virus atenuado, ¿no es cierto? Ya construyo una vacuna y esta vacuna puede ser que me ayude, ¿no es cierto? Me ayude a este problema de salud pública. Miren, esto es un problema de salud pública. Entonces, en este momento, este científico ya comenzó a idearse la vacuna a través de experimentación y miren, fue positivo porque prácticamente las estadísticas de ese momento comenzaron a bajar. Miren, aquí ya estoy hablando y acuñando otro término que se llama estadística. Miren, la próxima clase ya les voy a dar un poquito más de estadística. ¿Cómo voy a evaluar los resultados de mi investigación? Y él, miren cómo va evaluando, ¿no? Y prácticamente hoy tenemos un gran aporte de este científico en neurología, que en los primeros años hay que hacerse vacunar contra la polio, ¿no es cierto? Caso contrario, yo estoy muy propenso a que cualquier momento me dé esto. Y hay que tomar en cuenta, como yo les dije, es un problema de salud pública, puesto que es irreversible este daño, es irreversible, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta estas situaciones y cómo el método científico aporta al desarrollo de la biología, aporta al desarrollo de la farmacología, de la patología, etcétera. Qué importante que es esto, ¿sí? Me interesó mucho, Jorge, esta investigación que estaba haciendo usted y que no llegó a concluirle. De pronto, mi pregunta es la siguiente. ¿Usted plasmó en un documento científico esta investigación que tiene? No, en mi tiempo solamente se hacía una materia que se llamaba redacción técnica. ¿Ya? No había en lo que se llamaba tesis, sino que se graduaban que era con la materia de redacción técnica. Entonces uno hacía el proyecto, hacía un anteproyecto y después hacía el proyecto. Entonces él nos daba el permiso para ir a tomar muestras